Mira, el hecho de que en cualquier sociedad del mundo, ni siquiera con esto voy a hacer una diferenciación entre los países más avanzados y los que no lo son, exista algún grado de desconfianza en las políticas públicas, cierto temor al abuso de poder o a que los resultados sean contrarios a lo que se anuncia y se planifica, en principio no es malo. De hecho, soy y cultivo hace muchísimo tiempo la idea de que no se puede darle un cheque en blanco a ninguna figura de poder. A las que más poder tienen es a las que más hay que fiscalizar. La fiscalización del poder incluso va más allá de que se haga a través de tal o cual institución que por ley tenga esa encomienda. La principal fiscalización es la que hace el ciudadano todos los días. ¿Cómo? Observando el funcionamiento. Los resultados son los que avalan las decisiones políticas, sobre todo las que se toman desde puestos públicos, porque es el resultado lo que finalmente hace la diferencia entre las buenas intenciones que tenga un diseño de una política pública, una nueva figura impositiva, la creación de una nueva institución, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de resultados. Suma más libertad, protege las que ya teníamos. Estoy sacrificando las que tenía previamente en pos de algo que no me está generando los resultados que probablemente me prometieron. Todo eso hay que verlo, hay que medirlo a la hora de uno fiscalizar, insisto, desde el punto de vista del ciudadano, las políticas públicas. Y esto lo digo porque con esto de alguna manera hago justicia al hecho de que mucha gente critique para bien el hecho de que, por ejemplo, haya decidido el Poder Central, el Presidente de la República, desmontar, así sea de manera, digamos, flexibilizar de manera parcial lo que anteriormente era el toque de queda. Entiendo que mucha gente desconfíe del uso de las libertades que hacen los individuos. Sin embargo, nada va a sustituir en una democracia, nada va a sustituir el precepto del criterio de los individuos. Esa es una parte que sí tenemos que separar. Cuando le queremos exigir a los demás, por ejemplo, que tengan buenos modales, difícilmente hay una ley que pueda obligar a las personas a dar las gracias, los buenos días, a tener un comportamiento adecuado a lo que nosotros hemos entendido. Va de la mano de personas bien educadas y bien criadas. Ese es un aspecto que no hay manera. Una ley no puede obligar, por ejemplo, a las personas a ser buenos amigos, confidentes, discretos, a darle valor a muchísimas cosas que son necesarias para el pleno intercambio en materia de relaciones, de negocios a la gente. De hecho, los países más avanzados del mundo tienen todavía policía, porque todavía hay gente que viola la ley. Ahora, lo que sí hay que aprender a separar, y quizás sea un juicio no muy popular en estos tiempos, es que sí realmente depende de nosotros como ciudadanos y qué pasa a depender de las otras agencias. En una pandemia, lo mínimo que yo exigiría en ese sentido es que si el Estado hace muchísimo tiempo tiene un monopolio en relación a la salud pública, bueno, señores, son muchos los recursos que a este país se le han quitado en manera de impuestos de cualquier tipo, y es mucho lo que se ha pedido prestado a nombre de la nación dominicana, como para, por ejemplo, sea mínimamente exigible a las autoridades que hospitales y distintas agencias relacionadas al tema de la salud cuenten con los elementos técnicos suficientes para trabajar. De la misma manera que exigimos que haya infraestructuras con los cuidados, con el mantenimiento preventivo, que no tengamos que invertir en un puente cada vez que se dañe porque aquello que se invirtió hace rato ya perdió validez. Bueno, eso es exigible a las autoridades. Ahora, el buen uso, el criterio con el que se usan las avenidas, léase el tema del manejo, más allá de que hay una policía y una ley relacionada al tema del transporte, depende del criterio ciudadano. Fíjense cómo Susana mencionaba Esteban, y hemos mencionado hace unos días el hecho de que hace muchísimo tiempo hay una población que se pone el cinturón y que ya lo hace de manera natural, ya sea porque lo vea en la televisión, las películas, porque haya aprendido el valor tan duro que tiene el tema de preservar la vida y uno lograr en medio de toda esta situación hacer lo posible pues por preservar lo más preciado que tenemos, que es esta vida y la libertad. De esa manera quiero reconocer el por qué a tanta gente le preocupa que se hayan abierto las compuertas en materia del horario para que mucha gente pueda volver a una normalización en su vida. Pero al mismo tiempo les recuerdo, nadie quita que la responsabilidad individual de cuidarse, de mantener el distanciamiento social, hacer uso de la mascarilla, tener un sentido común sobre el tema del aglomeramiento. Señores,
lo que esta sociedad no logró en 50 años de fracasos gubernamentales, de fracasos de sus dictadores, de los gobernantes que anteriormente pasaron por aquí, difícilmente se iba a lograr por militarizar las calles y las avenidas y por tener a la gente dentro de sus casas durante todo este tiempo. Hay, no sé, una gran convicción, por ejemplo, en que no se pueden pedir milagros a los políticos, y sin embargo hay gente que pretende pedirle entonces milagros a una sociedad que hace muchísimo tiempo ha aprendido el mal ejemplo precisamente de quienes les gobiernan. Una de las grandes discusiones que hemos tenido precisamente en estos tiempos ha sido de si el toque de queda no generaba otra división entre gobernantes y gobernados, y entre gobernantes y gobernados generaba una tercera casta, los gobernados con privilegio, fuera la rubia de Wember, fueran los hijos de los generales, fueran los hijos de los funcionarios, etcétera, etcétera. Tenemos esa eterna discusión, pero aprendamos a separar, y este es un comentario a la sociedad dominicana, este es un comentario a nosotros, los que queremos hacer un ejercicio de ciudadanía. Hay que aprender a separar lo que le podemos exigir a las autoridades, lo que las autoridades pueden exigir por ley, por norma, y lo que es exigible a nosotros mismos como individuos. Y voy a citar el ejemplo más tradicional de todos. Por supuesto que necesitamos una mejor policía. Nosotros hemos aquí gastado saliva, que solo Dios sabe cuánta, en materia de exigir una reforma policial, de una mayor inversión en todo lo relacionado al aparato auxiliar de la justicia y la justicia misma, que es uno de los tres poderes que compone el Estado republicano. Sin embargo, nada de eso, en el proceso que lo pidamos, lo exijamos y lo veamos ver venir, va a tener, digamos, un efecto tan rápido como nosotros querramos, si al mismo tiempo nosotros los individuos que hacemos esa exigencia no queremos obedecer al policía que se atreve a hacer bien su trabajo, al policía que luego nos reclama que andamos sin placa, que luego nos reclama que nos comimos el paso de cebra, que luego nos reclama por no haber hecho una maniobra apropiada, correcta, y que haya puesto en riesgo otras vidas al momento de manejar y conducir en nuestras calles. Cuando eso ocurre, o cuando ocurren otros aspectos que ponen en choque, en pugna, esa autoridad del ciudadano, ¿usted sabe lo que ocurre? Bueno, ahí sale el molde, el producto del molde, mejor dicho, que nuestra falta de institucionalidad ha creado. Un ciudadano que entiende que necesita dos policías. Si el policía es para Esteban, yo le voy a pedir a ese policía que sea un policía suizo. Ni siquiera norteamericano, no, desde el mejor país del mundo que usted se puede imaginar. Que sea insobornable, que sea conocedor de la ley, que sea draconiano en sus medidas, que tranque al menor aliento o al menor desacato. Sin embargo, para mí, yo pido un policía flexible, que me dé un chance, que entienda, si tiene algo de tigueraje, que es mejor irse por lo suave, que hacerme frente a mí, porque a lo mejor yo soy San Fulano de tal, que trabaja precisamente porque no, incluso en una emisora como esta, y que no me detenga, que me deje pasar, que otro día yo se lo agradezco, o incluso ahí mismo con la remuneración económica. Entonces, primero la sociedad tiene que ponerse de acuerdo consigo misma. ¿Qué tenemos que sacrificar para lograr lo que queremos? Durante las elecciones insistíamos mucho en sacrificar el aspecto emocional del voto para ir detrás del aspecto racional, sacrificar la visión cortoplacista de lo que me han prometido o de lo que me dan, para ir tras la visión de largo plazo, que conviene de cara a mis aspiraciones como padre de familia, como empleado, como dueño de un negocio pequeño, como socio de una empresa mediana que aspira a ser grande. ¿Qué es mejor para nosotros? Y en base a sacrificar a lo mejor el voto muy emocional, el voto duro de mi familia ha votado siempre morado, ha votado siempre blanco, ha votado siempre colorado, pasar a ser un ser racional que se separe de eso, que corte con esos nexos y decide en ese sacrificio ser un mejor votante. Lo mismo vale para ser un mejor ciudadano, lo mismo vale para ser, incluso, ¿por qué no?, hasta un sujeto de fiscalizable, un contribuyente. Usted sabe el dolor, yo se lo voy a poner simple. Durante años, quienes hacíamos maestría de ceremonias, simplemente poníamos un precio y cobrábamos. ¿Qué vino pasando de un tiempo para acá con las maestrías de ceremonias, las transmisiones incluso deportivas o los distintos trabajos del comunicador? Para cobrarlas ahora hay que llevar factura fiscal. Pero resulta que para tener factura fiscal, o usted se acoge a una empresa suya, de un amigo, de un socio, que le haga la factura, pero donde usted tiene también que ayudar a esa persona a pagar los impuestos que provienen de esa factura oficial. O en su defecto, convertirse, como ha tenido que hacer todo el mundo, en un sujeto fiscal reconocido, legal, por parte de la agencia impositiva más poderosa que tiene el país, que es la Dirección General de Impuestos Internos.
pagar impuestos cuando usted no le devuelve servicio de calidad es una de las cosas más amargas de la vida en civilización, digamos, ¿no? Se supone que nuestros impuestos compran todo aquello que está dentro del contrato social, metido dentro de la promesa institucional. En la realidad sabemos que no es así. Los impuestos que pagamos para la seguridad no nos devuelven la certeza de que en las calles no nos van a arrancar la cabeza por un celular, o no nos van a robar nuestro hogar, o no se van a meter en el negocio de la casa, de la familia o de un allegado. Los impuestos que pagamos para que la educación sea de calidad, incluso mucha gente pudiera hipotéticamente ahorrarse algún día el costo de la colegiatura privada, sabemos que en la práctica para un enorme porcentaje de la población, no solo los muy ricos, como algunos han querido quizás achicar y simplificar el tema, no cumple esa parte del contrato social. De manera que cuando nos convertimos de todos modos, cumpliendo la ley y la norma, en un sujeto oficial en materia fiscal, estamos sacrificando una parte de nuestra riqueza de la que generamos y la estamos amargamente sacrificando a la espera de que esos servicios mejoren su calidad hasta que llegue por fin algún día a un nivel satisfactorio, que estamos muy lejos de lo mismo. De manera que hay que separar, y este es el principio de nuestro comentario, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar como individuos, como un todo, para aquello que queremos obtener, exigir de nuestras autoridades y ayudar a conseguirlo, siendo votantes racionales, siendo ciudadanos racionales, pero también al mismo tiempo hay que reconocer que hay una carga sobre nosotros? En la discusión sobre la pandemia y el toque de queda, a mí me queda muy claro que hay una enorme confusión todavía en eso. Que hay gente que no sabe separar lo que al final, con toque de queda y sin toque de queda, recae sobre los individuos: el sentido común, las buenas decisiones de mi coto personal. Con el toque de queda, aquellos que en los barrios, en los sectores de clases medias altas e incluso sectores de clases muy altas, se las ingeniaban para violentar esa normativa, darse sus tragos, sus beventinas y concentrarse, lo iban a hacer con y sin eso, porque su criterio individual, lo que llamamos madurez, sentido común, no tenía la fortaleza ni el enriquecimiento que nosotros esperábamos para que ellos tomaran esas medidas. Hoy vamos a necesitar un policía por cada ciudadano y eso es imposible. De la misma manera, sin el toque de queda, además de que reabrimos una parte de la economía productiva, le sacamos, se flexibilizó porque no se levantó el toque de queda, además de volver a atraer a algunos actores que estaban ociosos, porque probablemente esto va a permitir que se reabran una serie de negocios, que se vuelva a traer una serie de empleos que se habían perdido, que habían sido sacrificados en medio de la pandemia, de lo que se suponía era una medida temporal, pero que los políticos dominicanos de antes y de ahora entendieron que eso tenía que normalizarse. Cuando exigimos sentido común, entonces tenemos que pelear porque el criterio de los individuos se enriquezca con educación, con todo lo que puede hacerse para ser un individuo que tome buenas decisiones. Pero de ahí a pensar que el toque de queda iba a disciplinar a los indisciplinados, la mejor demostración de eso son todos los videos que andan por ahí, de lo que se hacía y se deshacía ante el escaso alcance que tenía una autoridad que está cansada, estresada, lastrada, de paso estaba descontenta porque ni siquiera había recibido la paga por hacer ese trabajo en las calles. Y el toque de queda no es, como mucha gente piensa, lo que le pone fin al libertinaje. El libertinaje estaba ahí con y sin él. El uso de mi libertad queda sobre la base de los criterios que yo como individuo pueda tener. ¿Es libertinaje para usted? Bueno, puede ser. Ahora, aprendamos a separar, y con eso concluyo, lo que depende de los individuos y lo que depende de las autoridades, para que sepamos lo que tenemos que hacer realmente como sociedad para lograr mejores resultados en pandemia y sin ella, sobre la política y sobre muchas cosas que conciernen a nuestro avance como sociedad.